La lluvia pegaba en los cristales como balas finas. El hoyo negro, una ciudad perteneciente al territorio de Japón, o un infierno que olía a carbón y metal. La ciudad tenía la dureza de un hombre que aprendió a no pedir nada. Izuku Midoriya bajó del tren con la maleta gastada y la boina apretada contra la frente. No había fanfarrias, ni poderes a plena luz. Había miradas que se cruzaban y calculaban. Entró al Garrison porque el Garrison era donde se decidían las cosas importantes. Favores, lealtades y pagos. Dentro, la luz era baja, el humo espeso y las voces eran cuchillos envueltos. Al verlo entrar, varios crujieron el cuello. Entre ellos, Katsuki Bakugo levantó la barbilla y dejó de reír con su grupo. Tenya Ida, trajeado y erguido, cerró el periódico con las manos medidas. Shoto Todoroki limpió su vaso con movimientos lentos, indiferente. Ochako Uraraka sostuvo una taza como si la calentara para alguien. Todos tenían la expresión con la que se lee a un recién llegado. Bakugo fue el primero. Caminó hasta Izuku con paso directo, sin diplomacia. ¿Quién te dejó bajar del tren, soñador? Dijo, seco. Aquí se cae o se aplasta. Izuku no retrocedió. Sus modales no eran sumisos. Su voz tampoco. Busco trabajo, contestó. Puedo aprender. No vengo a causar problemas. Bakugo mordió la frase con una sonrisa torcida. ¿Aprender? ¿A qué? ¿A llorar porque la ciudad no es amable? Replicó. Ida dio un paso adelante, con la educación tensa de quien teme el desorden. Calma, dijo Ida. No hablemos sin saber. Si va a trabajar con nosotros, tendrá reglas. Orden y respeto. Todoroki miró a Izuku sin prisa. Su voz, cuando llegó, fue corta. No aceptamos gente que no aguante la presión. Este lugar no es para niños. ¿Entiendes? Izuku asintió. No sonó a petición. Sonó a pacto. Entiendo. Haré lo que haga falta. Uraraka fue la que le ofreció la oportunidad sin mucha ceremonia. Una tarea pequeña que decía más de lo que la palabra parecía. Lleva esto a la taberna del muelle, murmuró. Vi que eres de parte de Todoroki. No preguntes, no interfieras. Vuelve sano. La boina en la mano le pesó menos cuando la tomó. Se marchó con pasos cuidadosos. El hipódromo olía a heno, apuestas y orina. Bakugo lo había puesto de vigía de una carrera. Vigila los contactos y trae palabras y algo huele a policía comprada. Izuku se puso detrás de un montículo de sacos, aprendiendo a escuchar el pulso del lugar. Allí aprendió que el silencio también miente. A veces un silencio significa que todos saben algo que tú no. Vio a Ix, el corredor del otro bando, charlar con un hombre de traje que no pestañeaba. Vio a un recaudador hacer entrega a escondidas. Tomó nota con la calma de quien estudia un patrón. Cuando salió el primer truco, un caballo que tropezó con la cuerda mal anudada, la gente gritó y la confusión empezó. Izuku avanzó. No por heroísmo. Por obligación. Tomó a un mensajero que intentaba huir con un paquete y lo empujó contra una valla. El tipo era pequeño, flaco, hipócrita. Lo devolvió a manos de John, que no era precisamente dulce con los que manchaban los tratos. Al regresar, encontró a Bakugo en la sala trasera, con el ceño como una advertencia. Hiciste algo bien, dijo Bakugo, sin halagos. No lo jodas. Ida llegó y habló en tono formal, casi de aula. Necesitamos disciplina. Este lugar ya tiene ojos en todas partes. No queremos que las bocas suelten nombres. Izuku, irás con Ochako y 2 más en la vigilancia. 0 improvisaciones. Uraraka le sonrió con la suavidad que conoce la calle. Confío en ti, dijo.
Si algo pasa, avisa. Todoroki agregó, como si fuera una instrucción más en una lista. Aprende a mirar sin intervenir. Eso te salvará. Izuku se sentó y, por primera vez desde que llegó, sintió que formaba parte de algo. No era afecto ni familia. Era un lugar donde las decisiones rápidas se pagaban con consecuencias. Acababa de firmar, sin tinta ni papel, un compromiso que sería más real que cualquier documento. En la segunda semana, la tensión subió. Inks había sido cortado en las calles por un desconocido. Se habló de soplones y coberturas. Izuku empezó a hacer lo que le dijeron. Recolectar piezas de información, seguir pasos y unirlas. De a poco, los rostros se le hicieron conocidos. Eijiro Kirishima con su sentido de la camaradería y su voluntad de pelear. Momoyao Yorozu con discreción y recursos, dando datos que solo ella podía conseguir. Denki Kaminari con una risa nerviosa que siempre se encendía en el momento equivocado. Cada interacción era un pulso. Bakugo exigía resultados con gritos bajos. Ida daba órdenes con la rectitud de un maestro. Todoroki observaba como un juez. Uraraka cuidaba las grietas humanas. Izuku aprendía a moverse en ese equilibrio. Una noche, un recaudador fue encontrado con papeles que daban nombres. Nadie quería hacer un escándalo. Se llevó al recaudador fuera, se le dio un castigo que dolía pero que cerraba bocas. La mecánica del poder funcionaba como un reloj. Si una rueda chirriaba, los engranajes la ajustaban. Izuku vio la frialdad en los ojos de Bakugo y no la confundió con crueldad gratuita. Comprendió que para ellos la dureza era protección. Ida, por su parte, se acercó a Izuku una madrugada y le habló con un soplo de humanidad. Haz lo que se te pide, dijo. Pero recuerda, hay límites. Debes sostener lo que haces con razones. No conviertas tus manos en armas sin cabeza. Izuku escuchó y entendió. No era solo fuerza lo que se pedía. Era cabeza. Y ahí, en la orilla de la ciudad, todo se volvía cálculo. ¿Con quién te alías? ¿Qué favores se pagan? ¿Cuánto pesa una palabra? Al final de la semana, Todoroki habló en voz baja, tan fría como su costumbre. Has pasado la prueba. No eres nuestro igual aún, pero has demostrado que no eres una carga. Bakugo miró con dureza, pero no negó con la cabeza. Bien. Bienvenido. Pero mira, si fallas, te quedarás fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad hay peores cosas que morir. Izuku apretó la boina contra el pecho. No era la bienvenida que sonó, pero era real. Y en Smallead la verdad era la única moneda que valía algo. Al otro lado de la ciudad, en una casa con ventanas rotas y humo que no se disipaba, una figura esperaba con paciencia. Tomura Shigaraki. No actuaba por odio al azar. Trazaba piezas. Para él, la llegada de estos jóvenes no era coincidencia. Había una pieza que faltaba aún en su tablero, y la sombra de Izuku acababa de llamar su atención. Izuku no lo sabía. Por ahora, su mundo eran nombres, rutas y miradas. Aprendía a conservar la calma en el ruido, a recordar que la ciudad no perdona al que se confía. Aprendía también que los rostros con los que trabajaba, Bakugo, Todoroki, Ida, Uraraka, no eran meros aliados de conveniencia. Eran fuerzas que, si se unían, podían darle a un muchacho sin pasado una suerte de futuro. La boina quedó firme en la cabeza. La lluvia siguió golpeando las calles. Y en Birmingham, la noche cerraba filas como si juntara piezas para un golpe mayor. El muelle olía a aceite, pescado y metal. Las cajas apiladas formaban laberintos de madera donde todo podía esconderse. Cargas legales, favores pagados en silencio, paquetes que nunca se preguntaban. A la noche, la ciudad se volvía más ácida.
La policía miraba con cómplices ojos para quien supiera ofrecer billetes. Esa era la línea que los jóvenes aprendices habían decidido cruzar. Izuku Midoriya llegó con un cuaderno arrugado dentro del bolsillo y la boina clavada en la cabeza. No llevaba armas, casi ninguno lo hacía. En ese mundo, los quirks eran la verdadera mercancía y la discreción, la más cara de las herramientas. Lo que tenían era ingenio. Y, sobre todo, se tenían entre ellos. Recuento rápido, ordenó Tenyaida, la voz medida y el paso firme. Momo, las protecciones. Momo Yaoyorozu, con la calma práctica que la caracterizaba, mostró una caja de lienzos tratados y cordeles finos. Había fabricado fundas insonorizadas y vendas que atrapaban chispas, pequeños artefactos para esconder el sonido de ciertos quirks. «Listas», dijo ella. «Si Bakugo tiene que usar detonaciones pequeñas, las atenuaremos. Si Denki necesita descargar, lo hará con un cable que no toque a nadie». Kirishima golpeó el puño contra la palma, sonrisa franca. «Yo voy adelante», dijo. «Cubro el flanco, hago de muros si hace falta». Ochako Araka miró a Izuku con un gesto alentador y al mismo tiempo preocupado. «Izuku, si te piden empujar algo muy pesado, dime. Yo puedo ayudar sin que se note». Izuku asintió. Su Kirk existía, One for All, pero en Birmingham no podía usar explosiones de poder sin crear preguntas. Había aprendido a dosificar. Pequeños impulsos para levantar cajas, golpes controlados para abrir cerrojos. Era cuestión de técnica, no de fuerza bruta. Bakugo apareció con la impaciencia metida en cada gesto. Llevaba un pañuelo en la mano izquierda. Lo usaba para vendar sus muñecas y contener la dispersión de sus centellas. «No me digan lo que tengo que hacer», gruñó. «Pero no voy a explotar el muelle entero. Una ráfaga corta en la piedra y ya». Denki caminó y rebuscó cables en la caja de Momo, el nerviosismo jugando en su sonrisa. «Si pongo a tierra esto bien, puedo sacudir las cerraduras», dijo. «Pero, sin acercar mi cabeza a cables mojados, ¿vale?» Todoroki llegó en silencio, su aliento humedecía el aire. No necesitaba decir mucho. Su presencia equilibraba las tensiones. «Hará frío en la esquina sur», dijo. «Puedo crear una niebla helada para que nadie vea la entrega. Pero cuidado. No quiero dejar huellas de hielo que la policía pueda seguir». Ida asignó posiciones en voz baja, como un capitán que nunca pierde el tono de mando. Ochako y Momo en el acceso lateral. Kirishima en la bocana. Bakugo y Denki a la derecha. Todoroki cubrirá la salida con niebla. Izuku, enlace central. Recoges el paquete y nos das la señal. Cuidado con los civiles. Avanzaron como sombras medidas. El muelle respiraba con pasos de contrabando. Izuku se pegó a la madera, sintiendo la vibración de la ciudad bajo las botas. Observó a X y a sus hombres, figurilla con sonrisa fácil, ojos de quien paga favores. En la oscuridad, un farol hacía brillar la hebilla de una pistola. Había policías en el negocio. Eso lo complicaba todo. La maniobra fue casi coreográfica. Todoroki dejó caer una nube fría que se pegó al suelo y subió en finas hebras. La visibilidad disminuyó y los faroles parecieron ahogarse. La niebla no heló a nadie demasiado como para llamar la atención exterior, pero bastó para que los movimientos dentro se volvieran confusos. Bakugo hizo el gesto acordado. Un golpe corto, controlado, sobre una piedra. El estruendo fue amortiguado por las fundas de Momo. El impacto fue suficiente para desviar la mirada de dos vigías. Denki tocó un cable improvisado y la corriente, conducida, hizo que la cerradura de una caja chispeara en silencio y cediera.
Uraraka, con un gesto apenas perceptible, alivió el peso de un tablón y lo levantó sin aspavientos para que Izuku pudiera deslizarse por debajo. Izuku se movió con la determinación de quien había practicado cientos de veces en su cabeza. Un empujón leve con One for All para despegar una lastra de suelo, un agarre perfecto al paquete. Sintió el pulso acelerarse. Un latigazo de responsabilidad. No quería herir a nadie. Solo quería salir con la carga. Entonces algo falló. Una forma emergió de la niebla que nadie esperaba. Tomura Shigaraki, con su andar arrastrado y la presencia de alguien que deja que las cosas se pudran. Atrás suyo, sombras como manos. Algunos miembros de la Liga de Villanos expatriados, adaptados a ese mundo inglés por su propio rencor. ¿Creíais que esto sería fácil? La voz de Shigaraki era un rasgado que cortaba la niebla. ¿Trabajar con la policía? ¿De verdad? Bakugo no perdió un segundo. Hizo estallar un par de detonaciones cortas en el muelle. No tanto para herir como para levantar tablas y crear una barrera de escombros. Las chispas buscaron el cielo, y Denki aprovechó el caos para lanzar una descarga controlada que provocó que las linternas de los aliados del enemigo parpadearan. Kirishima, como roca, se lanzó hacia adelante y empujó a los suyos fuera de la línea directa de fuego. Shigaraki sonrió con desdén. Con un gesto su mano rozó la madera y la tabla se quebró. Su Kirk, decadencia, dejó huella. La madera se deshizo en polvo donde tocó, y el aire olía a brea quemada. No era el tipo de poder que se anuncia. Era la señal de que la cosa había cambiado de escalón. Izuku. Gritó Ida con orden de hierro. Retirada táctica. Todos atrás. La retirada se volvió seguimiento. Shigaraki no buscaba solo detenerles. Buscaba provocar. La liga quería que esos jóvenes supieran que en esas calles había manos más capaces de romperles. Izuku sintió el golpe de la adrenalina. Su Kirk palpitaba en la nuca como un motor esperando. No podía usarlo al fondo sin arriesgar la atención de la ciudad. Pero también sabía que si retrocedían ahora, perderían más que un paquete. Perderían cara y control. Se adelantó un paso, solo un paso, sintiendo el One for All fluir como un hilo corto. Empujó con precisión la mesa contra la que se apoyaba un vigía, consignando apenas un cuarto de su fuerza para que el hombre cayera y la barrera se mantuviera. No hubo exhibición, solo exactitud. El paquete quedó salvo en su abrazo. Ahora. Susurró Uraraka, y con un aleteo invisible las cajas alrededor se hicieron más ligeras para quienes las movían. Salieron corriendo, Todoroki cegando los pasos con más niebla helada, Bakugo dejando detrás pequeñas detonaciones para cerrar la distancia, y Ida marcando un camino recto como quien obliga al tiempo a obedecer. Pero Shigaraki les había esperado con ventaja. En el arco de la salida, un miembro de la liga cortó la huida. La fea realidad de que la ciudad podía tener espinas de todos los tamaños. Kirishima embistió, tocando su Kirk su piel se endureció como piedra y la cabeza del agresor rebotó contra su pecho. Denki lanzó una chispa que dejó al enemigo tambaleando. Todoroki formó una pequeña columna de hielo que frenó a un tercer atacante. Uraraka levantó un par de tablones que amenazaban caer sobre el grupo. Izuku empujó con fuerza contenida y permitió que Ida acelerara a toda potencia, abriendo un corredor. La persecución culminó en el laberinto de calles traseras. Respiraban con la prisa que deja recuerdos. En la esquina, Todoroki clavó la mirada en Izuku. No podemos seguir así, dijo en voz baja. Shigaraki sabe mover las piezas. Quiere guerra. Bakugo, con la mirada aún encendida, lanzó una frase que sonó como advertencia y promesa a la vez. Pues que la haga.
Nosotros no somos ni unos chicos ni unos juguetes. Lida, recuperando la compostura, apuntilló la idea con su rectitud. Organizaremos la defensa, limpiaremos influencia y revisaremos contactos. No podemos permitir que la liga se instale aquí. Momo miró el paquete con ojos cansados pero decididos. Lo que traíamos era pago por una cobertura, explicó. Si lo perdemos o se hace público, los que nos protegen se volverán contra nosotros. Izuku dejó que la boina se le inclinara hacia adelante. Sintió la mezcla habitual. Miedo, responsabilidad, un anhelo extrañamente tranquilo de hacer lo correcto. Entonces no podemos fallar, dijo. Lo recuperamos o se acaba la protección. La noche cerró sus manos sobre Birmingham como si fuera a apretar aún más. En la distancia, sirenas que nadie había encendido viajaban como rumores. Y entre el grupo, la certeza de que aquel barrio sería una prueba mucho más dura de lo que imaginaron. Mientras se separaban para recomponer la red, Todoroki se quedó un instante mirando las huellas en el suelo. Pequeñas marcas de detalle donde Shigaraki había pasado. Él viene preparado, murmuró. No está por accidente. La voz de Izuku fue apenas un hilo, pero cargado de determinación. Entonces nosotros también. Por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para continuar.